Y estamos en el tema, esta serie, La Majestad de Jesús en el Apocalipsis, tocando el segundo tema, que es precisamente Jesús, el Hijo del Hombre, habla a su iglesia. Y estamos en la primera iglesia, terminamos hoy, que es el retorno, el tema general que el Señor trata aquí, el retorno al primer amor. Así que vamos a leer otra vez, son 7 versículos, Apocalipsis 2, 1 al 7, para ubicarnos bien. Hemos estado considerando distintas cosas aquí, distintos aspectos tratados por el Señor. Vale decir que cada iglesia de estas 7 son mensajes enviados por Jesús, tiene su característica muy, diríamos, particular en el sentido de la situación creada en esos lugares, en esas ciudades donde eran estas iglesias. Y realmente eso marca una amplitud de conceptos muy grande para toda la iglesia de este tiempo que nos toca vivir a nosotros. Por eso hay una llamada en un sentido muy general en cada una de estas iglesias, capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. No toma la característica individual de pensar, bueno, esto fue para esa iglesia, no. Eso no es, la revelación bíblica no es dada para ello. Esto es para nuestra iglesia, esto es para hoy, para nuestro día. Y muchas son exhortaciones, advertencias, muchas son felicitaciones también. Y mucho es la importancia que para el Señor tiene cuando hombres y mujeres son redimidos, son salvos, forman parte de su pueblo. Él es, como dice la Escritura, el buen pastor cuida sus ovejas, ¿no? Y da su vida por sus ovejas, como fue el caso del mismo Jesús. Entonces, estamos en el retorno al primer amor, Apocalipsis 2, 1 al 7. Leemos todos juntos estas escrituras, nos va a guiar Alejandro y todos ustedes pueden seguir en la lectura bíblica. Adelante. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Muy bien, esta es la lectura general. Hemos estado mirando del principio y viendo muchos de los aspectos que Jesús valora en cómo se desarrolló, en cómo funcionó esta iglesia, ¿no? En medio de ese mundo del momento. Y nos damos cuenta que Jesús valora mucho lo que estamos haciendo de acuerdo a su voluntad. Por eso usted va a encontrar
en el principio, todo lo que el Señor habla, yo conozco tus obras, y ese yo conozco tus obras está diciendo que realmente Él estaba satisfecho por lo que hacían. ¿Mm? Y eso es algo importante porque nosotros tenemos que perseguir un objetivo, ser aprobados por Dios y no los hombres que aprueben. A veces se da que los hombres aprueban y a veces no. Lo más alto siempre es buscar la aprobación de Dios en lo que nosotros estamos haciendo, en lo que funcionamos. Entonces, este objetivo lo tenía esta iglesia y Jesús valoró realmente y aprobó lo que estaba bien, lo que estaban haciendo correctamente. Era una iglesia con discernimiento espiritual, era una iglesia con conocimiento de quiénes eran y quiénes no eran, que eso es muy importante para nosotros hoy. Quienes están en el genuino evangelio y quienes usan el evangelio para su propio beneficio, su propio provecho. Por eso hablaba y habla aquí este texto de los malos apóstoles, que sabía discernir, los nicolaitas, que eran otra corriente contraria, diríamos, herejía, contraria a Dios, en lo que ellos hablaban, lo que decían. Hemos hablado un poco de todo esto y hemos dado explicación de cada cosa, por eso que es bueno que repase la clase anterior. Fue muy fructífera en conocimiento de lo que nosotros debemos saber hoy, porque tenemos una invasión de cosas nuevas en la iglesia. No en nuestra iglesia, pero lo que usted escucha afuera, lo que usted ve por TV, en los programas, lo que usted ve en internet, o todas las cosas que tenemos, que bajamos, que tenemos medios hoy que nos ponen al día enseguida. Lo más importante es poder, y tenemos que pedirlo, Señor, dame el don de discernir. Y aún el apóstol Juan al final dice también que debíamos probar los espíritus en el capítulo 4 de Primera Juan. O sea, muchas cosas parecen ser, pero no son. Por eso decía Juan, prueben los espíritus. Hay corrientes engañosas. Hoy utiliza la Biblia mucha gente. No es un problema para nosotros aquí en nuestro país usar la Biblia porque tenemos plena libertad. Mucha gente que ni siquiera conoce los principios fundamentales de la Biblia, sino simplemente saca lo que le es provechoso, que hay muchísimas cosas que son provechosas. Y a veces toman un pasaje y una escritura de algo que hizo Jesús y entonces ya ahí ponen una ideología. Estoy recordando algo que me pasó familiarmente, ¿no? Hace unos cuantos años atrás, que uno de mis hermanos mayores me decía que el Evangelio debe ser lo que le dijo Jesús al joven rico, ¿no? Que era para todos, que venda todo lo que tiene y dele a los pobres. Entonces se crea una ideología socialista más que cristiana, ¿no? O sea, cualquiera puede dejar y sacar cosas de la Biblia y creer y hacer una doctrina ahí, ¿no? Hacer una ideología. El concepto de esa escritura es mucho más profundo que el hecho de repartir todo lo que se tiene para todos, ¿no? Mucho más profundo, mucho más grande, mucho más alto, porque hablaba de un problema espiritual sobre todas las cosas. Pero cuando se ve superficialmente, este es el profeta que necesitamos, esto es lo que necesitamos hoy, que se reparta todo, ¿no? Entonces se transgrede
la palabra de Dios, el propósito de Dios. Y ese es un ejemplo pequeño frente a tantas cosas. Usted sabe que aún los brujos, los hechiceros, los curanderos usan la Biblia. Así que no nos espantemos hoy de ver todo esto. Sí tenemos que pedir discernimiento. Señor, dame sabiduría, conocimiento espiritual para poder saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Y sin duda que el Señor da esa dirección. Bueno, esta iglesia tenía estas grandes bendiciones, ¿no? Pero habíamos estado en lo que el Señor señala como la falla, ¿no?, que había. Todo esto está muy bien, el Señor corrige lo que está mal. Y eso muchas veces ocurre a través de la historia de la iglesia. Corrige lo que es mal, lo que se tiende a desviar, ¿no? Y precisamente esto está cuando el Señor les dijo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y es interesante que vea todo el desarrollo de esto, porque al hablar de dejar el primer amor no era simplemente dejar un entusiasmo de ese toque de Dios, de lo que Dios hizo en mi vida en un momento dado, sino que era mucho más allá de eso. Hablaba de una continuidad, de un perseverar, recibiendo del amor divino para poder devolverlo a Él y darlo también a otros. Una escritura que nos va a situar un poquito en esto y después seguimos adelante en la que dice Apocalipsis, es 1 Juan 4:19. Búsquela porque es interesante. Primera Juan 4:19. ¿La tiene ahí? Bueno, leemos. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Otra vez, todos juntos. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Aquí encontramos que Juan también en su carta habla de esta experiencia del amor. El amor que no es el amor sentimental, el amor afectivo, el amor que nosotros podemos compartir unos con otros, sino que es el amor de Dios, ¿no? Debe leer lo que es el amor de Dios, 1 Corintios 13. ¿Quién puede igualarlo, no? Si no es por la acción del Espíritu Santo. Pero ahí está la frescura de esto, ¿no?, del Evangelio y la realidad del hoy, que dice San Juan, yo puedo amarle a Él, está queriendo decir, puedo expresar mi amor al Señor, a Jesús, a Dios, al Padre, porque Él me amó primero. Entonces, está dándonos la clave de lo que es ese primer amor. Ese primer amor es recibir constantemente del amor divino, de lo que Él derrama por su Espíritu. Recuerda, teníamos otra escritura allí que dice, el Espíritu Santo derrama el amor de Dios en nosotros. Entonces, es tan fuerte esto en el sentido de llegarlo a comprender bien, porque está dando la base de una convivencia de amor, ese ágape, que es el amor sacrificial, el amor voluntario, el amor entregado, ¿no? No es el amor simplemente que surge de afectos o de emociones, sino el amor de la voluntad entregada, ¿no? Sacrificio voluntario. Entonces, esto es lo fuerte que el Señor llama la atención a esta iglesia, porque habían perdido evidentemente algo de esa frescura, de ese recibir el amor, que es el refresco espiritual, podemos decir, es la renovación espiritual que viene de Dios a nosotros cada día y nos lleva delante de Él a la cruz y nos lleva delante de Él a humillarnos, a someternos bajo la autoridad de Dios. Esa necesidad que tenemos como seres humanos que fluye por su amor, es por su amor, no podemos lograrlo de otra manera, por más que querramos agarrarlo,
en una forma o de otra, solamente es por el amor que fluye de Dios. Y esto a veces, ¿sabe? Cuando confundimos, pensamos que cuando hablamos del amor en la iglesia, estamos hablando a la gente nueva que está afuera, que no conoce a Jesús y que necesita del amor. Todos necesitamos del amor. Yo creo que esto quede claro. Todos necesitamos de ese derramar del amor de Dios continuamente. Si los necesitan los de afuera, claro que sí, y los necesitamos nosotros para renovación y para que no se pierda lo que el Señor ha dado a nosotros. Hay una vivencia continua que no es misticismo, es cosa práctica, ¿no? O sea, esto es algo muy, muy práctico. No es que entra en lo místico, quizá un poco sí, en lo espiritual se le puede decir algo de místico, pero esto es lo práctico de llenarnos de fe para amar a Jesús, ¿no? Para reconocer la relación que existe, porque Él busca comunión. La comunión es con el Padre, es con el Hijo, es con el Espíritu Santo, dice. Entonces, necesitamos tener comunión. Comunión es entrar más allá de una relación o de recibir algo. Por eso recibo de Él y puedo expresarle, decía San Juan, ¿no? Él me amó y yo le puedo amar. Es una consecuencia de ese amor derramado. La relación se alimenta con el constante fluir del Espíritu Santo en oraciones en el Espíritu, que son dadas, es el hablar en lenguas angelicales, y en la oración sin cesar, día y noche, que es una constante en la palabra de Dios, ¿no? Que nosotros tenemos que observarlo esto. La vida de piedad, la vida de relación, la vida de comunión es lo fundamental para que nuestra vida funcione bien. Y es también importantísimo para que la iglesia funcione bien. Entonces, ese constante estar delante de Él, ¿sabe? Muchas veces nos distraemos y muchas veces nos vamos para otro lado. Por eso el Señor corrige, como hace con esta iglesia, ¿no? Y así nos hace a nosotros también, nos vuelve a lo que es más importante. Y más importante es nuestra comunión con Él. Más importante es permitir que el amor divino sea derramado cada día para que podamos amarle a Él. Esta falla en la iglesia de Éfeso fue un pecado que necesitaba ser asumido. O sea, necesitaba ser reconocido. Y por lo tanto, debía haber arrepentimiento para que la lámpara, el candelero, siguiera brillando. Esto dice el Señor aquí, ¿no? Por eso capítulo 2 y el versículo 5 es lo que el Hijo del Hombre exhorta, después de hacerle ver, esta es tu falla. Tienes muchas cosas buenas, pero esta es tu falla, has dejado tu primer amor. Entonces, ahora, ¿qué dice el capítulo 2, versículo 5? Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Bueno, usted recuerda, al principio dijimos que el candelabro, Jesús que andaba en medio del candelabro era la iglesia, ¿no? Entonces, las iglesias a quienes se dirigía, que eran las 7, daba en medio del candelabro. Es decir que candelabro o candelero está hablando de lo que era un medio de llevar luz en el tiempo antiguo. Por eso también está el candelabro en el lugar santo y todas las cosas que nos muestra. Fue también una figura del Espíritu Santo en un sentido, ¿no? Pero lo importante es que tenemos que darnos cuenta que cuando Él dice eso está hablando de la vigencia de la iglesia como la luz de Dios en medio de ese lugar. Por eso dice, habla del candelabro. Tenía una vigencia la iglesia porque estaba aprobada por el Señor. Todas estas 7 iglesias fueron así. Y todavía el llamado del Señor era en amor para que algunas volvieran a Él.
Entonces, recuerda, dice, ¿de dónde has caído? ¿Qué es esto? Date cuenta que la falla está ahí. Has dejado esa piedad, esa búsqueda interior con la vida, con el amor. Entonces recuerda, y arrepiéntete, y vuelve a practicar las obras que hacías cuando, al principio. Mira qué interesante, porque al principio le está llevando cuando el apóstol Pablo llevó el Evangelio allí, hubo un tremendo avivamiento realmente, ¿no? Un avivamiento completo en todo sentido, ¿no? De convicción de pecado, de gente que se arrepentía, que venía a Dios, brujos que dejaban los libros, tiraban todo, los quemaban, y sanidades, milagros tremendos que hubo como no se había conocido hasta ese entonces ahí en Éfeso. Y destruyó el poder de la idolatría que estaba en manos de la llamada diosa Diana. Ese principio cuando Pablo escribió su carta y también habló de la importancia de la revelación espiritual, habló del amor como que es lo ancho, lo profundo, lo alto, lo largo, toda esa expresión que está allí del amor que decía precisamente de conocer a Jesús. Entonces, ese principio lo habían vivido, ellos sabían de qué se trataba, por eso el Señor lo hace mención. Habían descuidado, habían dejado un poco la palabra. Entonces, primera cosa, Jesús da a esta iglesia 3 pasos para restaurarse. Veas que en el amor del Señor les dice 3 cosas. Primero, recuerden. ¿Te acordás lo que fue? Bueno, ¿cómo eras en otro momento? ¿Qué pasó que perdiste ese fuego? Vuelve. No es solamente el entusiasmo, vamos a pensar por ahí, pero de los comienzos o de los principios, no, es el fuego de Dios. Entonces, ellos tenían ese fuego, conocían el camino del amor a Jesús, porque lo habían experimentado. Dejaron de amar a Jesús, pero no dejaron de odiar el mal, pero sí, el Señor les hace precisamente énfasis en aquello que habían dejado. Vuelvan, dice. Y por lo tanto, si debían asumirlo y bueno, tenía que haber una convicción de que se habían equivocado, que habían pecado contra Dios. Ténganlo presente esto. A veces nosotros tenemos medidas que nos hacemos por las medidas de justicia o de pecado, ¿no es cierto?, que un poco hace el mundo, ¿no? La gente, la justicia normal y cómo se comenta la gente, las cosas atroces que pasan, ¿no? Los grandes pecados, las grandes atrocidades de la humanidad. Y creemos que solamente de eso hay que arrepentirse. Sí, lógicamente que si quiere lo de Dios tiene que arrepentirse de esos pecados. Pero el Señor le está llamando al arrepentimiento porque habían dejado el fuego de Dios. Porque habían perdido esa visión espiritual de la comunión con Dios, ese amor. Aquello que a veces dice, bueno, pero esto no sé, será para los más espirituales y todo lo demás, para el Señor era un pecado. Es un pecado. Entonces, tenemos que darnos cuenta que las cosas que más importan a Dios, ¿no? ¿Y por qué nos llama? Desde ya que hay un llamado al arrepentimiento por todo lo que los hombres pueden hacer malo en el mundo y en la vida, ¿no? Pero acá específicamente el pecado era, me han dejado. Tienen muchas cosas, pero han dejado de amarme. Arrepiéntense, dice, ellos debían volver a las primeras obras y activar la llama, porque el segundo llamado, la segunda cosa para la restauración no era solamente recordar y tener convicción de lo que había pasado, sino que haya arrepentimiento. Es el segundo. Y arrepentimiento está viendo que no solamente es quizás llorar un poco, como algunos pueden llorar, pueden tener simplemente remordimiento, pero habla de un cambio.
Arrepentimiento habla de un cambio de mente, un cambio de actitud. Ya no puedo hacer lo mismo. Si el Señor me está diciendo que esto no es bueno para mí, que es malo, que he perdido esa piedad, ese fuego, entonces hago lo imposible por volverlo a tener, me arrepiento, cambio mi mente, cambio mis actitudes. No quiero seguir en esa forma porque esa forma me hunde, dice. ¿Entiende? Entonces, la prioridad era esta, esa vuelta, esa visión que le dio vida, esa visión que hizo distinta a esta iglesia que era un lugar, una iglesia que era normativa para todas las demás, porque era toda una región que realmente se había extendido el Evangelio de una manera tan poderosa y Éfeso tenía allí una relevancia grande. Y entonces el punto tercero, podemos decir de esto que Jesús le dice, háganlo rápido, dice. Acción. ¿Por qué dice esto? Porque si no te arrepientes, voy a quitar, ¿qué dice? ¿Qué dice el final del versículo 5? Si no te arrepientes, ¿qué dice? Iré, él vendría, dice mismo Jesús, y quitaré. ¿Qué diré? ¿Qué lee usted? Y quitaré tu candelero de tu lugar. O sea, había que actuar rápido. Era una decisión correcta que debían hacer y sin dilaciones. Porque el Señor les dice claramente, ustedes pueden perder su influencia espiritual. Esto ejemplifica con la quita del candelabro, precisamente, o candelero de su lugar, y por lo tanto dejarían no solo de ser luz para Éfeso, sino también para toda la región. Bueno, esto bájelo a nosotros hoy. Dese cuenta que primero el Señor nos habla de una manera personal para que este fuego del amor divino, encendiéndonos, sea algo que pueda volver hacia Dios y pueda ser restaurado plenamente. Y el hecho de pedir arrepentimiento, que tenemos que pedir perdón, Señor, perdónanos porque he perdido la oportunidad, he dejado pasar, me he confundido con las cosas que hago, que son muy buenas, el Señor te va a felicitar por todas ellas, pero como Éfeso, te puede marcar que algo está mal y que debes arreglarlo. Ese es el amor de Dios. Porque nos ama de tal manera que no quiere que nos desbarranquemos, ¿no? Que caigamos y nos vayamos a otro lado, ¿no? Porque ese es el principio de la pérdida. Y perder el candelabro o perder la luz no solamente es para una iglesia, sino es para individuos y personas como cada uno de nosotros, ¿no? En nuestra responsabilidad. Pensemos nada más que esta iglesia recibió este llamado, se arrepintió, accionó y volvió el fuego de Dios a ser una realidad en ellos. Y volvió esa relación de comunión. Pero esta palabra del Señor quedó latente ahí. Y cuando leemos la historia secular de lo que pasó en el siglo III, entrando casi en el IV, esta iglesia de Éfeso desapareció. Así como la vemos con todo el fuego, con todas las cosas y todo lo que es en la Escritura, más allá de esos siglos no prevaleció. Estamos hablando aquí cuando el Señor habla, era al borde del primer siglo, los años 100, y después encontramos que hacia el año siglo III, los 300, entrando ya en los 400, la iglesia de Éfeso dejó de brillar. ¿Me entiende? Cómo el amor de Dios estuvo ahí, guardó todo ese tiempo, les animó para que siguieran a pesar de todo lo que había en contra, pero evidentemente en un momento dado perdieron lo que tenían. Así nos puede pasar a nosotros. Así te puede pasar a vos, me puede pasar a mí. Cuando no somos vigilantes en aquello que
es más importante para Dios. Vio que la grande actividad que tenía Éfeso no le podía ayudar a zafar. Lo que iba a ayudarle era su vital relación y comunión con el Señor. Eso hacía la diferencia. Esto vemos la importancia de la obediencia, ¿no? A los principios y lo que manda el Señor. Porque la reconversión, lo que está llamando la atención acá, es precisamente por amor, para que se vuelva lo que es lo genuino, y no se confundan con otra cosa. Bueno, y vemos claramente que no son solo los pecados atroces que nos pueden separar de Dios o los pecados de la carne. Este pecado de negligencia espiritual, de perder el fuego de Dios y de no buscarlo y de no desear el amor compartido con Dios en comunión, también para Dios es un gran pecado. Bueno, para mirarlo. Y después entonces termina esta carta con la parte final de Apocalipsis 2:7, sobre todo, que hay un llamado específico y también una promesa. ¿Qué dice? El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Bien, una promesa, pero un llamado muy fuerte de atención. ¿Tiene oído? Oiga. No está hablando de la capacidad meramente auditiva de nuestro cuerpo, de nuestro sentido corporal. Está hablando de los oídos espirituales. Hablamos algo en la primera lección que tenía que ver con este llamado del Señor a las iglesias, ¿no? Pero acá está hablando del oído espiritual. ¿Tiene oído? Oiga. Saber oír el Espíritu. El Espíritu Santo está hablando. Nunca deja de hablar a la iglesia. Cuidado con decir que, bueno, se perdió. Hubo un tiempo de oscuridad en la historia de la iglesia después de estas fechas que yo más o menos he dado, cuando la iglesia se unió al Estado, como fue con el emperador Constantino en el año 400. Y empezó todo un periodo de oscuridad, pero no dejó de brillar el Espíritu Santo o de hablar el Espíritu Santo. Hay registros de hombres, mujeres, varones que se levantaron en distintos lugares. O sea, el Espíritu siempre está llamando y está hablando. Y el llamado es un llamado de mucho amor. Y dice, oiga, oiga, el Espíritu está diciendo esto a la iglesia. El que salga vencedor, ahí está. Esto lo vamos a encontrar prácticamente en todas. Un llamado a vencer, a terminar la cosa, ¿no? A veces pensamos, bueno, salgo de este problema que tengo ahora y es una victoria, soy un vencedor, bueno, puedo superar esto. Pero lo que el Señor está llamando es mucho más que eso. Esas victorias circunstanciales o de momento o aquello que nos anima para continuar. Dice, siga hasta el fin, el que venciere. El llamado del Señor es a terminar la carrera, como se ejemplifica el apóstol Pablo. Tenemos que terminar lo que Él ha empezado y tenemos toda la ayuda, todo el sostén y todo el poder del Espíritu Santo para hacerlo, para llegar a la victoria final. ¿Qué es la victoria final? Bueno, precisamente aquí Él dice, yo les voy a dar de comer el árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Observe que quiénes son los vencedores, porque lo tenemos en todas estas iglesias. El que llegue a la meta conservando la fe. Que conservar sin fe es imposible agradar a Dios. Y la meta es la vida eterna, la meta es el cielo, la meta es el paraíso. El que recobre el fervor del primer amor es uno de los que realmente es vencedor, ¿no? El que se mantiene resistiendo a los malos, con todos los elementos poderosos que tiene esta palabra que nos habla de la comunión con Dios. El que aborrece el pecado y decide vivir con santidad, vivir en santidad con Dios y vivir alineado con el Señor, ¿no? El que mantiene la luz de su lámpara personal
encendida. No es solo la iglesia, hay una luz personal, una luz individual. ¿Se acuerda que Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo? Lo que siempre el Señor ha deseado para nosotros, que tengamos su luz, el reflejo de su luz en nuestra vida. Por nosotros mismos no, pero el reflejo de esa luz es Él. Y dice, el que mantiene la luz de la lámpara encendida, que por lo que vimos en Éfeso es tan fuerte el aspecto de la devoción y de la entrega al Señor diaria, ¿no? Y de recibir su amor y dar su amor. Bueno, todo esto, estos van a ser los vencedores. ¿Cómo podemos lograrlo? No podemos llegar con fe sin el Espíritu Santo. No podemos tener el fervor de lo que se llama el primer amor sin el Espíritu Santo. No podemos resistir a los malos sin el Espíritu Santo. No podemos vivir en santidad sin el Espíritu Santo. Y no podemos dejar o mantener la luz que enciende nuestra vida sin el Espíritu Santo. Para eso fue mandado, fue enviado. No solo para grandes manifestaciones, fue enviado para mí personalmente, para darme esa fortaleza y ese poder necesario para ser uno de los que llegue al final. No que me quede en el medio, que llegue al final. Entonces la recompensa, se dice dos cosas acá, ¿no? Son específicas para esta iglesia en un sentido. La primera cosa que dice, comerán del árbol de la vida. Y la segunda, en el paraíso de Dios. Ahora tenemos otra referencia a esto, podemos leer Apocalipsis capítulo 22, búsquelo, y veremos el versículo 2 y también el versículo 14, porque hay una mención allí, ¿no? De todo esto que es el árbol de la vida. A ver, y vamos a hacer una pequeña aclaración aquí. 22, versículo 2 y después el versículo 14. Sí, ¿qué dice? En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Versículo 14. Bueno, ese es el primer versículo que estamos viendo, el 2. Observe la amplitud de lo que es el árbol de la vida. Para sanidad de las naciones. ¿Qué dice el 14? Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Bien, bueno, acá también tenemos una exhortación a lavar nuestras ropas, que no es una cuestión figurada de lo que Jesús hace en nosotros cuando recibimos y limpia nuestro corazón con su sangre preciosa, ¿no? Es la renovación en un sentido diaria que necesitamos, es el ir a la fuente. Y dice, para todos estos está el árbol de la vida. Ahora hay algo aquí que tenemos que tener en cuenta. Es una recompensa muy especial por la fidelidad en el servicio, pero no por la salvación. La salvación es por gracia. No por nada que se haga, la logramos. Es gracia de Dios, es el amor de Dios. Pero sí, caminando en obediencia a lo que Dios nos habla, ¿no? Para que siga habiendo gracia. Todos los creyentes, por los que Cristo murió, son salvos y estarán en el paraíso de Dios comiendo del árbol de la vida, porque allí no hay muerte, dice, ni oscuridad, no hay pecado. Cuando llegamos al final de la meta, que ejemplifica el Señor acá como pasando las puertas de la gran ciudad, que son las puertas de perlas, cuando pasamos allí, todos los que son salvos por la fe en Jesucristo, no por méritos, no por obras, no por servicio, salvos porque han confiado en Jesús, dice, van a comer del árbol de la vida. Van a tener vida permanente, ¿no?
el árbol de la vida, sanidad, vida completa, ¿no? Bueno, estas promesas de recompensa para los vencedores, sin duda, y tiene características definidas, pues en el cielo o en el paraíso hay lugares más cercanos y otros más alejados en la relación que tenemos al trono, ¿no? O sea, todos no van a estar tan cerca del trono. Algunos sí, otros no. Pero por la gracia de Dios habrá salvación. Por eso hablábamos hace un tiempo del tribunal de Cristo y las coronas. Las coronas es dada a aquellos que realmente han cumplido fielmente lo que Dios ha dicho y por gracia han entrado, por la fe también, ¿no? O sea, no todos entran de la misma manera. Pero lo importante es darnos cuenta que para esta iglesia de Éfeso y para nosotros hay una recompensa especial más allá de la que puede haber en general para todos los que son salvos. Y decir que el Señor, cuando apela a este aspecto, no está apelando solamente a aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, y bueno, si pasa, a veces, como dice Corintios, puede ser salvo como por fuego. Es más allá de eso. Es más allá. Es experimentar algo distinto. Nosotros tenemos a ver si podemos entender esto, tenemos una visión muy escasa del cielo. Muy poco tenemos en revelación, muy poco entendemos lo que será esa eternidad con el Señor. Sabemos, tenemos seguridad, la palabra nos habla del lugar como un lugar de paz, un lugar de quietud, un lugar de donde no hay muerte, un lugar donde Él está alumbrando todo el día, donde hay, como nos dice estos textos, el árbol de vida, como es figurado, pero continuamente estaremos comiendo de la vida de Dios y de la sanidad de Dios, ¿no? O sea, todo eso es verdad, pero ¿cómo poder, diríamos, tener en nuestra mente? Usted ve solamente este aspecto. Si el universo es tan grande, el universo hablando, todo lo que nosotros vemos en el cielo un día que está estrellado, todas las estrellas, vemos algún planeta por ahí también, que es Venus, el más cercano, que lo que los hombres con todos sus instrumentos ven de todo lo que es el universo, los distintos planetas, las vías lácteas, todas las teorías y demás que se tienen de la inmensidad que es el universo. ¿Cómo podemos tener una visión estrecha de lo que será el cielo si es el mismo Creador? Tantas sorpresas tendremos, ¿no? Allí en ese lugar. Un lugar tan amplio, tan grande, tan soberano, tan único. Así que tengamos esa expectativa y seamos fieles al Señor en este aspecto de la relación y de la comunión, porque eso hace realmente a la vida abundante hoy y también futuro. O sea, cuando el Señor habla de coronas, bueno, yo quiero tener las coronas en el cielo como Él las va a dar, porque sin duda serán ciertas responsabilidades y ciertas cosas. No crea que vamos a estar allí simplemente como colgados de una hamaca todo el tiempo viviendo como si estuviéramos de happening, ¿no? En una gran playa, tirados allí. El reino de Dios es inmenso y va a ir más allá de nuestra vida en la eternidad. Cuidado, Dios tiene propósito. Y bueno, es otro tema, pero por ahí algunos de todos estos salvos que han seguido fielmente y que han entrado para recibir corona, sin duda volverán en la segunda Jerusalén a reinar en este mundo con Jesús. Y podemos decir amén y amén. Entonces, amemos a Jesús dándole el primer lugar en nuestras vidas y en todo lo que nosotros tenemos, porque todo es de Dios. Y cuando tomamos esta actitud, nada falta a los que en Él confían continuamente. La gracia, el amor,
y el poder de Dios está con nosotros. Así que a Él sea la gloria, la honra y toda adoración.